jueves, Gabriela? Sí, que no tenemos clases. Ah, ¿no va a dar clase, Gabriela? Dijo que no porque Bien, era feriado en la facultad. es feriado, sí. De todos modos, yo voy a dar clase, porque así no nos atrasamos, nos adelantamos y me pongo adelante de la clase que va dando ella, ¿ok? Dale. Así que la clase teórica sí la vamos a tener. Bien, bueno, el tema conjuntos. Básicamente el tema conjuntos involucra estos temas. Primero, todo lo que tiene que ver con la definición y operaciones básicas, que es prácticamente un repaso de lo que vieron en el secundario, así que eso ya lo estuvieron viendo en la primera parte. Y luego sí aparece la idea de producto cartesiano y relaciones, como una operación nueva que probablemente no hayan visto antes. Luego aparecen las relaciones, pero en un único conjunto, con sus propiedades. Y luego aparecen dos relaciones que a nosotros nos interesa estudiar, que son las relaciones de equivalencia y las relaciones de orden. Entonces, hoy vamos a poner el foco en todo lo que tiene que ver con relaciones, producto cartesiano y las propiedades y los dos tipos de relaciones especiales. Por lo cual, toda la primera parte, que es definición de conjuntos, determinación de conjuntos por extensión y comprensión y demás, lo pasamos de largo, salvo si alguno tiene alguna duda en particular, me dice y lo vemos, lo charlamos. Si no, avanzamos. Están los diagramas de Venn, que son útiles para representar conjuntos, las relaciones de pertenencia y de inclusión de conjuntos, y luego las operaciones. Intersección de conjuntos, unión de conjuntos y diferencia de conjuntos. Con eso, hasta ahí, ¿alguna duda? Bien. Chicos, no me dejen hablando solo, aunque sea para decirme sí o no, cada tanto mándenme algún feedback, porque si no esto se convierte, parece que le estuviera hablando a la computadora nada más. ¿Sí? Yo Dale. entiendo que se silencian durante la clase porque si no colisionan todos los micrófonos, pero de vez en cuando alguna devolución mándenme. ¿Qué? Cuando decimos relaciones entre conjuntos y producto cartesiano, ¿de qué hablamos? A ver, ¿qué entendieron de lo que leyeron? Si yo les digo, ¿qué es el producto cartesiano entre dos conjuntos? ¿Qué me pueden decir? Si tienen el apunte pueden mirarlo. Esto no es un examen, ¿sí? Ni mucho menos, ni es una evaluación, ni yo estoy preguntando, porque entonces si me contesta fulano, a ese le voy a poner medio punto más en el examen, no. Simplemente es para entrar en la mecánica esta interactiva de discutir y aclarar acá todo lo que ustedes hayan podido leer y no haya resultado del todo claro. Y para eso necesito ver qué es lo que interpretaron de cada tema. ¿Bien? ¿Alcanzaron a leer el material? Yo sé que se los avisé medio sobre la marcha. El día sábado, creo, o el viernes a la tarde. Pero bueno, empezaba el cuatrimestre y tenemos que aprovecharlo. Yo sinceramente no lo leí, profe. Nada. Si yo tengo estos dos conjuntos, ¿los ven? ¿Qué tiene el primer conjunto? Nombres y el segundo No, conjunto, ciudades. ciudades. ¿Tendría sentido estos dos conjuntos aplicarle alguna de las operaciones previas, ya sea intersección, unión o diferencia? No, profe, porque vos no podés decir el par ordenado Pablo La Plata, por ejemplo. Si fueran números y letras, sí. ¿Por qué no puedo decir el par ordenado Pablo La Plata? Justamente, mira, Pablo soy yo y soy de La Plata. Así que nada mejor que ese par ordenado. Pero en realidad, si ya me hablas de par ordenado, ya estás pensando en producto cartesiano y relaciones. Y entonces, de algún modo me estás respondiendo. No tiene sentido unir A con B,
Porque ¿qué sentido tendría un conjunto que fuera Pablo, Juan, Pedro, Luis, La Plata, Tres Arroyos, Bahía Blanca? Estoy mezclando personas con ciudades. Habitualmente, nosotros hacemos, por ejemplo, intersección entre dos conjuntos cuando esos conjuntos son con el mismo tipo de elementos, números, por ejemplo. Y digo que la intersección son los números que están en los dos conjuntos. O hago unión también cuando son numéricos, o qué sé yo, cuando un conjunto tiene nombres de colores y el otro tiene nombres de otros colores, uno tiene los primarios, otro tiene los secundarios, y la unión es un conjunto con muchos más colores. Lo mismo con la diferencia. Ahora, en este ejemplo, ¿tendría sentido hacer la unión o hacer la intersección entre dos conjuntos que tienen elementos de distinto tipo? En uno son personas, nombres de personas, Pablo, Juan, Pedro y Luis, y en otros son ciudades. No tiene sentido hacer la unión o la intersección. Cuando digo no tiene sentido es, yo podría hacer A unión B, pero no tiene ningún sentido práctico. Acuérdense que nosotros no estudiamos matemática, nosotros estudiamos alguna carrera de la Facultad de Ciencias Económicas. Y a la matemática la estudiamos como herramienta, no como un fin en sí mismo. Entonces, queremos herramientas que nos sirvan para algo. Yo nunca voy a tener dos conjuntos, uno de personas y otro de ciudades, y querer unirlos. Sí podría tener dos conjuntos de personas, comisión 8 y comisión 9, y unirlos para armar todo, qué sé yo, todos los alumnos de la materia. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. En Sí. cambio, como recién me hablaste, ¿quién fue que me dijo Pablo La Plata? Yo, Noelia. Noelia. Bien. Como vos bien dijiste, el par Pablo La Plata puede tener un sentido, porque justo yo me llamo Pablo y soy de la ciudad de La Plata. Entonces, ¿qué pasa si yo quisiera, mediante estos dos conjuntos, modelizar la situación de decir cada una de las personas del conjunto A de qué ciudad proviene, cuál es su ciudad de origen, o dónde nacieron? Entonces yo podría decir que Pablo es de La Plata, que Juan es de Tres Arroyos, que Pedro es de Bahía Blanca y que Luis también es de Tres Arroyos. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? Agarrando un elemento del conjunto A y relacionándolo con un elemento del conjunto B para plasmar la relación que esta persona del conjunto A es originario de esta ciudad del conjunto B. Así nace la idea de, entonces, dar lugar a una nueva operación entre conjuntos que sea una relación, que tome elementos del primer conjunto y del segundo conjunto y arme pares ordenados. Entonces, todos estos pares, que tienen un sentido, porque me están diciendo de qué ciudad es originario cada uno, se pueden plasmar en un nuevo conjunto, en donde en el conjunto tengo la relación, tengo todos los pares. Pablo es de La Plata, Juan es de Tres Arroyos, Pedro es de Bahía Blanca y Luis también es de Tres Arroyos. Y así nace la idea de relación entre dos conjuntos. ¿Qué elementos del primer conjunto están relacionados con cuál elemento del segundo conjunto? ¿Está? Sí. Sí, profe. Bien. Ahora, yo hice esa relación, pero también podría haber relacionado a Pablo con Tres Arroyos o Bahía Blanca, si eso hubiera tenido sentido. Acá yo quise decir de qué ciudad era originario cada uno. Pero si yo quisiera decir, por ejemplo, cuál es la ciudad de residencia, entonces podría decir que Pablo vive en La Plata, porque yo sigo viviendo en La Plata, pero Juan, que era de Tres Arroyos, ahora vive en La Plata. Pedro, que era de Bahía Blanca, se fue a vivir a Tres Arroyos, y Luis, que era originario de Tres Arroyos, se fue a La Plata. Y tengo, con los mismos elementos de los dos mismos conjuntos, otras relaciones, que están respondiendo a otra necesidad, a otra premisa. ¿Sí? Entonces, y así puedo tener distintas combinaciones. Supónganse que yo quisiera decir en qué ciudades vivió. Y yo fuera tan viajero que viví en La Plata, en Tres Arroyos y Bahía Blanca. Podría tener tres pares ordenados. Pablo, La Plata,
Pablo Tres Arroyos y Pablo Bahía Blanca. Sería un modo de decir que Pablo vivió en esas 3 ciudades. Y eso me lleva a un concepto más amplio, que es, bueno, tomando un elemento del primer conjunto y un elemento del conjunto, si yo armo todas las combinaciones posibles, ahí estoy en lo más genérico que podría haber, y a eso se lo llama producto cartesiano. ¿Está bien? Entonces, dados dos conjuntos, y ahora ya lo formalizamos, ese concepto como concepto matemático, el producto cartesiano es un conjunto de pares ordenados, en donde los pares ordenados son todos los pares que se pueden hacer con un elemento del primer conjunto y un elemento del segundo conjunto. ¿Sí? Se escribe el producto cartesiano de A y B, se escribe A por B, y van a ser todos los pares X y, tal que X pertenece a A y que Y pertenece a B. Todos. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer uno más cortito. Si yo tengo el conjunto A, que tiene a los elementos, son estas 3 letras, A, B y C, y el conjunto B, que tiene a los elementos 1 y 2. El producto cartesiano, ¿cuántos pares ordenados va a tener? 6. 6. Muy bien. ¿Y cuáles van a ser? A ver, ¿se animan a decirlos? A1, A2, B1, B2 y C1, C2. Exacto. Y conviene ser ordenado para no olvidarse de ninguno. Entonces, el producto cartesiano tiene a los pares A1, A,1, el par A2 y el par B1, B2, C1 y C2. Fíjense que es una operación entre conjuntos, pero cuyo resultado es un conjunto de elementos, y esos elementos no son ni elementos de A ni elementos de B. Son nuevos elementos que son pares ordenados. Y esos pares ordenados sí se arman con un elemento de A y uno de B. ¿Bien? En el ejemplo anterior, si yo quisiera hacer el producto cartesiano entre A y B, ¿cuántos elementos va a tener? 12. 12, muy bien. Tengo 4 elementos en A, 3 en B. Todas las combinaciones son posibles, son 4 por 3, 12. No la escribimos para no tardar. ¿Sí? Entonces, el producto cartesiano es el conjunto formado por todos los pares ordenados posibles. ¿Sí? ¿Se puede graficar? Sí. Yo puedo graficar los dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. En este caso, bueno, tenía este gráfico. El conjunto A tiene los elementos 1 y 2, el conjunto B tiene los elementos X, Y y Z. Y yo puedo graficar el producto cartesiano haciendo líneas que unan el elemento del primero con todos los elementos del segundo, y cada una de esas líneas simboliza a uno de los pares, ¿no? Esta primera línea simboliza el par 1x. Esta segunda línea simboliza el par 1y, etcétera, etcétera. Y así tengo 6 líneas que se corresponden con los 6 pares ordenados. En conjuntos chiquitos esto puede andar, pero en conjuntos con mayor cantidad de elementos, si A tuviera 10 elementos y B tuviera 15 elementos, tendría 150 pares. Es un poco complicado, ¿no es cierto? Entonces, cuando los conjuntos son numéricos, una manera fácil de representar gráficamente el producto cartesiano es recurrir a un sistema de ejes cartesianos, que justamente se llaman cartesianos porque sirven para representar productos cartesianos, ¿no? Entonces, en los ejes cartesianos, en abscisas, el eje horizontal, represento el primer número del par ordenado, y en ordenadas al segundo número. Entonces, si tengo los conjuntos A y B, A tiene los números 1, 2, 3 y B al 4 y 5, bueno, tengo todos estos pares ordenados, y la representación gráfica de todos los pares ordenados es la representación del producto cartesiano. Esto me sirve solamente cuando los dos conjuntos son numéricos. ¿Por qué? Porque tengo que poder representar en los ejes coordenados a los números correspondientes. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Sí. Bueno, bárbaro. Ahora, A y B pueden ser conjuntos con una cantidad finita o con una cantidad infinita de elementos. Por ejemplo, podría tener al conjunto de todos los números naturales
Y esos serían infinitos. O por ejemplo, podría tener un intervalo de números reales. Por ejemplo, como ustedes vieron en Matemática 1, el intervalo AB, que es el intervalo A, que es un conjunto, y que es el intervalo que va de 2 a 4 en este caso, y cerrado, con lo cual incluye los extremos. Si yo hago el producto cartesiano con el conjunto B, que es un intervalo cerrado también, 1, 5, ¿qué es lo que obtengo? Todos los pares XY, donde X está entre 2 y 4, y donde Y está entre 1 y 5. ¿Cómo se representa gráficamente? Mediante este rectángulo. Que si lo proyecto sobre el eje X está entre 2 y 4, y si lo proyecto sobre el eje Y está entre 1 y 5. ¿Sí? Sí. ¿Está bien? Además, fíjense que acá el producto cartesiano está determinado como por extensión o por comprensión. Está hecho por extensión, ¿no? Por extensión, porque estoy enumerando a cada uno de los elementos, porque son 6. Acá, ¿está por extensión o por comprensión? Ahí por comprensión. Por comprensión, yo no enumero todos los elementos. Digo el elemento genérico y digo qué propiedades tiene que cumplir. Que X está entre 2 y 4 y que Y está entre 1 y 5. Porque además no puedo enumerar todos los elementos acá porque son infinitos. Y hay veces que aún, pudiendo enumerarlos, por ahí no me conviene, porque si tengo un producto cartesiano que me da por resultado 150 elementos, tal vez me conviene definirlo por comprensión. ¿Bien? Bueno, entonces, estamos con la idea del producto cartesiano, estamos con la representación gráfica de los productos cartesianos, en particular cuando son conjuntos numéricos, pero arrancamos diciendo que por ahí no queremos relacionar todos los elementos de A con todos los elementos de B, sino queremos quedarnos con algunos. Y ese fue el primer ejemplo, en donde yo decía cada una de las personas de qué ciudad era originaria. Entonces, vamos al concepto de relación. Una relación va a tomar alguno de esos pares ordenados, no todos. Pero en definitiva, una relación va a terminar siendo un subconjunto del producto cartesiano. Siempre una relación del conjunto A en el conjunto B va a ser algún subconjunto del producto cartesiano. O sea, algunos de los pares ordenados que tienen como primer elemento un elemento de A y como segundo elemento un elemento de B. Esperen que voy a prender la estufa porque acá se empezó a hacer bastante frío. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que teníamos recién, los conjuntos A y B, el producto cartesiano tiene 6 elementos. Una relación podría ser tomar solamente el par 1, 4 y el par 2, 5. Y esto es una relación de A en B, donde dice que el 1 se relaciona con el 4 y que el 2 se relaciona con el 5. Y que si lo quiero representar gráficamente, de los 6 puntitos que representaban al producto cartesiano, destaco, por ejemplo con otro color, o solamente dibujo, los 2 que representan a mi relación. ¿Está bien? De vuelta. Para representar la relación, si yo